¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti se apagó sin que pudieras evitarlo? Como si la chispa que antes te movía simplemente dejara de responder. Te levantas, haces lo que debes, sonríes si toca hacerlo, pero dentro, nada se mueve. El mundo sigue girando, pero tú ya no sabes hacia dónde caminar. Esa es una de las experiencias más humanas, y también una de las más olvidadas, porque nadie enseña qué hacer cuando ya no crees en ti. Cuando la voz interior que antes te empujaba, ahora te sabotea. Cuando el reflejo en el espejo te parece un extraño. Los estoicos lo llamaban apatheia, no en el sentido de indiferencia, sino de serenidad en medio del caos. Y entendieron algo que hoy hemos perdido. No siempre hay que luchar contra la oscuridad. A veces hay que aprender a permanecer en ella sin destruirse, porque el alma, igual que el fuego, no desaparece. Se oculta bajo las cenizas, esperando el momento de volver a arder. Marco Aurelio escribió: "El fuego interior no se extingue mientras haya voluntad de actuar con virtud". Esa frase, sencilla y olvidada, es una declaración de guerra al derrotismo moderno. No necesitas volver a sentirte invencible, solo necesitas... Perder la fe en uno mismo no es un signo de debilidad. Es una consecuencia natural de ser humano. Nadie está siempre en control. Nadie permanece siempre fuerte. Incluso los más grandes pensadores del estoicismo conocieron la duda. Séneca, por ejemplo, escribió más cartas de consuelo a sí mismo que a los demás. Cada línea era una batalla entre la razón y el miedo, entre la virtud y la desesperanza. Pero ellos comprendieron algo que pocos hoy entienden. La caída también forma parte del entrenamiento del alma. Así como un guerrero se endurece en la derrota, el espíritu se fortalece en la incertidumbre. Cuando todo parece perdido, la mente se purifica. Las ilusiones se derrumban, los falsos apoyos se desmoronan, y solo queda lo esencial: tú, frente a ti mismo. Epicteto lo dijo sin adornos: ningún hombre es libre hasta que se domina a sí mismo. Y dominarse no significa no caer, sino levantarse cada vez con más sabiduría. El verdadero renacimiento no es el regreso del entusiasmo, sino el despertar de una serenidad nueva, nacida del dolor. El alma que ha sido herida y decide seguir caminando, tiene una fuerza que ningún optimismo superficial podrá igualar. La fe en ti mismo no se recupera pensando positivo. Se recupera actuando con propósito, incluso cuando ya no crees. Porque la acción, decía Marco Aurelio, es el antídoto de la desesperanza. Y cada paso, por pequeño que sea, te acerca a la claridad. No hay enemigo más poderoso que el que habita dentro de ti. La mente puede elevarte a la gloria, o hundirte en un abismo del que pocos regresan. Y el estoico lo sabía. La batalla más importante no ocurre en el mundo exterior, sino en ese diálogo silencioso que tienes contigo mismo cuando nadie más te escucha. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y tenía razón. Cada pensamiento que repites se convierte en un juicio, y cada juicio se transforma en una sentencia. Así es como te conviertes, sin darte cuenta, en el juez implacable que castiga tus propios errores, en el verdugo que te impide avanzar, en el enemigo que sabotea tus propios pasos. Pero el estoicismo no propone eliminar esa voz, sino educarla, porque dentro del mismo tribunal mental donde te condenas, también vive tu libertad. El estoico observa sus pensamientos como un centinela en la noche. No los combate, no los teme, simplemente los mira pasar. Sabe que no es sus emociones, ni sus miedos, ni sus culpas. Sabe que él es quien observa. Y ahí, en ese instante de lucidez, descubre su poder. La mente que ayer te destruyó, puede mañana salvarte, si aprendes a dirigirla. El estoicismo no busca callarla, sino transformar. Cuando todo se apaga afuera, lo único que te puede salvar es el fuego que guardas dentro. Ese fuego que no se ve, pero se siente. El fuego que no depende de las circunstancias, ni de la aprobación, ni de los resultados. El fuego que nace del alma disciplinada. Los estoicos lo llamaban hegemonicón, el principio rector del ser humano. Era esa chispa interior que, aunque el mundo cayera en caos, seguía ardiendo en silencio. Séneca escribió: no es que las cosas sean difíciles y por eso no nos atrevamos, es que no nos atrevemos y por eso son difíciles. Y esa frase encierra toda la verdad del fuego estoico. Porque el fuego no aparece cuando las cosas van bien. Surge cuando ya no puedes más, cuando estás cansado, cuando tu cuerpo tiembla, pero tu alma decide continuar.
Ese fuego no se alimenta del éxito, se alimenta del propósito. El hombre moderno ha confundido la motivación con la voluntad. La motivación es débil, volátil, emocional. Depende de lo que sientes, pero la voluntad es divina. Es lo que te levanta incluso cuando todo dentro de ti quiere rendirse. El estoico entiende que el dolor no es el final, sino el inicio. Cada caída, cada pérdida, cada derrota es leña para su fuego. Por eso no maldice las pruebas, las agradece. Porque cada una lo hace más fuerte, más sabio, más libre. Tu fuego interior no necesita grandes victorias para arder. Solo necesita una decisión, no rendirte hoy, una y otra vez, hasta que la llama vuelva a encenderse. ¿Y si resistir no fuera un signo de debilidad, sino el más puro acto de poder? El estoico lo sabía. El hombre que resiste no está huyendo del dolor, está transformándolo. Mientras el mundo moderno corre buscando anestesia, el estoico se sienta frente al dolor. Lo mira a los ojos y le pregunta: ¿qué vienes a enseñarme esta vez? Epicteto, que fue esclavo antes de ser libre, decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y en esa frase se esconde un poder inmenso. Porque resistir no es soportar el peso del mundo con los hombros, es saber que el peso no puede destruirte si tú eliges no dejarte romper. El arte de resistir no consiste en negar el sufrimiento, sino en convertirlo en maestro. Cada adversidad te revela una parte de ti que no conocías. Cada dificultad pule tu carácter, te arranca las capas de orgullo y te deja desnudo frente a tu esencia. El hombre moderno teme al dolor, y por eso huye de todo lo que lo hace crecer. El estoico, en cambio, ve en la adversidad una oportunidad sagrada, porque entiende que la virtud no se forja en la calma, sino en la tormenta. No hay grandeza sin resistencia, no hay sabiduría sin heridas, y no hay libertad sin disciplina. Resistir es el acto más revolucionario en un mundo que se rinde fácil. Resistir es recordar que el alma no tiene límites, solo excusas. Vivimos en una era donde todos quieren controlar algo. El dinero, las opiniones, las redes, las emociones de otros. Pero el estoico comprendió una verdad más grande y más simple. El único dominio verdadero es el dominio de uno mismo. Mientras el hombre común busca cambiar el mundo, el sabio trabaja silenciosamente en cambiar su mente. Porque quien controla su interior no necesita dominar nada más. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo dijo con una serenidad que aún resuena siglos después. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. El caos externo es inevitable, guerras, pérdidas, injusticias, decepciones, pero la reacción ante ese caos es elección, y ahí es donde se separan los fuertes de los frágiles, los que culpan del mundo y los que aprenden a crear su propio centro de gravedad. El control interno no significa indiferencia, significa sabiduría emocional. Significa observar sin ser arrastrado, actuar sin desesperarse y aceptar sin rendirse. El estoico no huye del mundo, pero tampoco se deja consumir por él. Camina entre las tormentas con la misma calma que si caminara bajo el sol, porque entendió que la mente es su reino, y ningún caos tiene derecho a gobernarlo. El hombre moderno entrega su paz por un me gusta, por una opinión ajena, por una noticia que ni siquiera puede cambiar. El estoico, en cambio, sonríe en silencio. Porque sabe que quien controla su interior ya ha conquistado el universo. El hombre moderno ha confundido el éxito con la victoria. Cree que perder es fracasar, que no alcanzar la meta es señal de debilidad, que todo lo que no produce resultados visibles carece de valor. Pero el estoico comprendió algo distinto, algo que la mayoría teme aceptar. No puedes controlar el resultado, solo tu virtud en el proceso. Epicteto lo dijo con una claridad casi brutal. No busques que las cosas ocurran como quieres, sino desea que ocurran como ocurren y tu vida fluirá serenamente. Eso no es resignación, es poder. Porque cuando dejas de depender del resultado, te liberas del miedo a fallar. Y cuando el miedo se disuelve, aparece el coraje. El desapego no significa indiferencia, significa actuar con entrega sin quedar prisionero del fruto. El estoico trabaja con excelencia, pero su paz no depende del éxito, sino de la integridad con la que hace las cosas. Mientras el hombre común sufre por lo que no obtiene, el sabio disfruta del simple hecho de poder actuar. Porque para él, ganar no es alcanzar un resultado, sino mantenerse fiel a su virtud en medio de la incertidumbre. ¿Perdiste? Aprendiste. ¿Te rechazaron? Creciste. Fallaste. Evolucionaste.
El estoico no mide su vida por las victorias, sino por el carácter que cultivó mientras luchaba. Y ahí está el secreto. Cuando te desapegas del resultado, ya no hay forma de perder. Cada evento se convierte en enseñanza, y cada caída en una forma más elevada de comprensión. El desapego no enfría el alma, la fortalece. Porque el que puede mirar una derrota con serenidad, ya ha vencido al mayor enemigo de todos, el ego que exige ganar para sentirse valioso. ¿Y si lo que más temes perder nunca fue realmente tuyo? ¿Y si la vida no te quita nada, sino que simplemente te devuelve al orden del universo lo que alguna vez te prestó? Esa es la verdad que los estoicos comprendieron. Una verdad que duele, pero que también libera. El hombre moderno lucha contra lo inevitable como un náufrago que golpea el mar, convencido de que el dolor es injusto, de que el destino lo castiga, de que la vida le debe explicaciones. Pero los sabios antiguos, Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, sabían que la aceptación no es rendirse, es comprender la naturaleza de las cosas. El río fluye, el fuego quema, la vida cambia. Nada personal, solo la armonía del cosmos expresándose. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: ama lo que te sucede, porque eso es lo que el destino ha tejido para ti. No es un llamado a la pasividad, sino a la comprensión. Porque mientras sigas resistiéndote a lo que ya es, seguirás sufriendo. El dolor no viene del hecho, sino de tu rechazo al hecho. El hombre que acepta no se resigna, se transforma. Mira la pérdida y dice: esto también es parte de mi camino. Mira la adversidad y comprende: esto también me está formando. Aceptar no significa dejar de sentir, significa no convertir el dolor en prisión. Porque lo inevitable, cuando se enfrenta con sabiduría, deja de ser enemigo y se convierte en maestro. El estoico encontraba libertad en lo inevitable porque entendía que todo ocurre por una razón más grande, una razón que quizás no vemos, pero que la vida entiende mejor que nosotros. La aceptación no te quita el control, te devuelve el equilibrio, y cuando aceptas, la paz llega no porque todo esté bien, sino porque tú lo estás. El destino. Esa palabra que el hombre moderno teme, porque cree que lo condena, cuando en realidad lo revela. Para el estoico, el destino no era una fuerza ciega, sino un espejo. Uno que reflejaba la verdad interior de cada alma. No aquello que queremos ver, sino lo que realmente somos. Cada pérdida, cada caída, cada silencio, eran pruebas diseñadas no para destruir, sino para mostrar la materia de la que estaba hecho el espíritu. Marco Aurelio lo entendía cuando escribió: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. El destino no impone, solo ofrece el escenario donde tus decisiones muestran quién eres. Tú eliges cómo responder, y en esa respuesta se revela tu verdadero carácter. Los estoicos sabían que el caos no era enemigo del orden, sino su complemento. Que la destrucción precede a la claridad. Y que lo que hoy parece un obstáculo, mañana se revela como dirección. ¿Has notado cómo lo que más duele suele transformarte más profundamente? El amor que perdiste. La oportunidad que no llegó. El fracaso que creíste insuperable. Todo eso no fue castigo, fue guía. El destino no te empuja hacia el dolor, te empuja hacia ti mismo. Y solo cuando lo entiendes, descubres que no había caos, sino propósito disfrazado de tormenta. Epicteto decía: no busques que los acontecimientos sucedan como quieres. Desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá serena. Porque aceptar el destino no es someterse a él. Es comprender que el universo no conspira contra ti, sino contigo. El estoico no ve castigo donde otros ven tragedia. Ve entrenamiento. Cada golpe, una lección. Cada obstáculo, una oportunidad de crecer en virtud. Cada silencio, una invitación a escuchar lo que el alma ha callado. El destino, al final, no es algo que nos ocurre, es algo que respondemos. Y en esa respuesta descubrimos quiénes somos realmente. El hombre que no ha sufrido no se conoce a sí mismo. Y el que huye del dolor, huye también de su crecimiento. Para los estoicos, el sufrimiento no era una maldición, sino una herramienta divina. Una forja silenciosa en la que el alma se templaba, como el hierro bajo el fuego. Marco Aurelio, desde su soledad imperial, comprendió que el poder más grande no estaba en gobernar a los hombres, sino en gobernarse a sí mismo cuando el caos rugía. Decía: si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello, y puedes borrar ese juicio ahora mismo. Esa es la esencia del estoicismo.
No cambiar el mundo, sino cambiar la manera en que lo interpretas. Cuando la tormenta llega, el sabio no se pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿para qué? El dolor no se vuelve enemigo, sino maestro, porque cada herida trae consigo una lección, y cada pérdida abre espacio para algo más puro. El caos exterior no destruye al hombre sereno, porque su centro no depende del mundo, sino de sí mismo. Ha aprendido a permanecer firme mientras todo se derrumba. Ha comprendido que la calma no es ausencia de problemas, sino presencia de control, y es ahí, en medio del caos, donde el estoico se vuelve sabio, donde el dolor se transforma en visión y la angustia en comprensión. No es que no sienta, es que elige no ser esclavo de lo que siente. Entiende que el sufrimiento, como el fuego, puede consumir o purificar. Depende de si decides resistir o aprender. Esa serenidad no se construye en la comodidad, sino en la adversidad. El alma fuerte nace del conflicto, no del descanso. El estoico no busca eliminar el caos. Aprende a danzar con él, a convertir cada golpe en ritmo, cada caída en parte de la coreografía del destino. Y cuando todo se apaga, cuando el ruido cesa y solo queda silencio, él sonríe, porque ha comprendido que incluso en la oscuridad hay una sabiduría que ilumina. Cuando todo parece derrumbarse, el sabio no busca el control, busca la serenidad, porque entiende que el mundo exterior es una tormenta constante, pero el interior puede ser un templo de calma si aprendes a no reaccionar a cada golpe del destino. Los estoicos decían que el sufrimiento no proviene de las cosas, sino de la opinión que formamos sobre ellas. No son los eventos los que te destruyen, sino lo que decides pensar de ellos. El caos puede ser una oportunidad para practicar el dominio propio, para demostrarte que aún tienes el poder de elegir tu respuesta. La serenidad no se construye cuando todo está bien, sino cuando todo se desmorona y tú eliges mantener la mente firme. Es en esos momentos cuando el carácter se templa, cuando el espíritu se forja en el fuego del descontrol. Ventajas. Te libera de la necesidad de controlar lo incontrolable. Fortalece tu mente ante la incertidumbre. Te permite actuar con claridad cuando otros se paralizan por el miedo. Desventajas. Puede ser confundida con indiferencia por quienes no comprenden la calma interior. Requiere práctica constante y disciplina mental. En ocasiones, puede hacerte sentir distante de quienes viven dominados por la emoción. El silencio es el lenguaje del alma, pero en un mundo ruidoso se ha vuelto un idioma olvidado. Vivimos rodeados de distracciones, voces, notificaciones, opiniones, y sin darnos cuenta nos hemos vuelto incapaces de escuchar lo más importante, nuestra propia mente. El estoico busca el silencio no para escapar, sino para comprender. Porque solo en el silencio puedes observar tus pensamientos sin ser esclavo de ellos. Solo en el silencio se revela la verdad que el ruido oculta. Marco Aurelio escribía para sí mismo en silencio, como una forma de ordenar su alma. No hablaba al mundo, hablaba a su conciencia, y esa práctica le permitió gobernar con sabiduría en medio del caos. El silencio no es vacío, es claridad. Es el espacio donde las emociones se calman, donde la mente se reorganiza y donde la voluntad se fortalece. Cuando aprendes a estar en silencio, descubres que no necesitas respuestas inmediatas,
porque dentro de ti ya las tienes. Ventajas: favorece la introspección y la claridad mental, reduce el estrés y mejora el control emocional. Permite tomar decisiones desde la calma, no desde la impulsividad. Desventajas: puede ser incómodo al inicio. Hay una fuerza que no se muestra con gritos ni con victorias visibles. Es la fuerza de quien soporta sin romperse, de quien enfrenta la injusticia sin contaminar su alma con odio. Esa es la fortaleza invisible del estoico. Epicteto lo decía con crudeza: no el que sufre lo que quiere, sino el que soporta lo que no quiere, es verdaderamente libre. Esa libertad interior es el mayor triunfo del ser humano, porque cualquiera puede resistir por orgullo, pero solo el sabio resiste con serenidad. Resistir sin odiar es comprender que la vida no se trata de cambiar todo lo que te hiere, sino de aprender a no convertirte en aquello que te hiere. Es no permitir que el dolor te corrompa, ni que la amargura se instale en tu corazón. El odio es una cadena más sutil que el miedo. Te hace sentir fuerte mientras te debilita. Te da propósito mientras te vacía. El estoico no odia porque entiende que el odio le quita poder. Le roba el dominio de sí mismo. Ventajas: desarrolla resiliencia emocional profunda. Mantiene la paz interior en medio de la adversidad. Evita el desgaste que produce el rencor o la venganza. Desventajas: hay momentos en los que el mundo entero parece en silencio. Nadie te apoya, nadie te entiende, y hasta tus propias metas comienzan a parecer un delirio. En esos momentos, el ser humano busca desesperadamente una voz externa que lo salve del vacío. Pero el estoico mira hacia adentro, porque cuando nadie cree en ti, no es el mundo el que te pone a prueba. Es tu alma la que te pregunta: ¿tú crees en ti? Séneca escribió: quien se basta a sí mismo posee la mayor de las riquezas. Y es que el verdadero refugio no está en la aprobación, sino en la convicción. El estoico no espera que los demás lo entiendan, porque su camino no se mide por aplausos, sino por coherencia. El mundo moderno nos ha acostumbrado a vivir pendientes del reconocimiento, pero el estoicismo enseña que la soledad no es el enemigo, sino el laboratorio donde se forja el carácter. Allí, en el silencio, aprendes a escucharte, a distinguir tu voz entre el ruido. Cuando nadie cree en ti, vuelve a ti. No para consolarte, sino para reconstruirte. Porque la fe más poderosa no es la que se dirige a los dioses, es la que depositas en tu propia capacidad de renacer. Vivimos en una era donde todos quieren tener la última palabra, donde el silencio se interpreta como debilidad y la respuesta inmediata como una muestra de inteligencia o fuerza. Pero los estoicos sabían algo que el mundo moderno ha olvidado. El silencio no es ausencia, es dominio. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y en ese sentido, el silencio no es resignación, sino una elección consciente. Decides no darle poder a lo que no lo merece. El sabio no responde a todo porque ha entendido que cada reacción es una forma de esclavitud. Cada vez que te alteras, entregas tu paz. Cada vez que justificas, cedes tu energía. Y cada vez que discutes por tener razón, pierdes lo que más vale, la serenidad. El silencio entonces se convierte en el escudo de los fuertes, porque quien domina su lengua, domina su mente, y quien domina su mente, domina su destino. No todos merecen una respuesta, no todas las batallas necesitan un ruido. A veces, el simple acto de callar mientras el otro arde en su propio fuego es la lección más profunda que puedes dar. Ventajas: conservas tu energía y tu enfoque. No permites que los demás manipulen tus emociones. Ganas autoridad y respeto con tus acciones, no con tus palabras. Desventajas: algunos interpretarán tu silencio como debilidad o indiferencia. Puede ser malentendido si no se combina con sabiduría emocional. Requiere un alto nivel de autocontrol y paciencia, porque al final el silencio del sabio no es vacío, es poder. El dolor. Esa palabra que todos temen, pero que los estoicos abrazaban como una vieja maestra. Porque donde la mayoría ve castigo, ellos veían entrenamiento del alma. Séneca escribió: el fuego prueba el oro, y la adversidad al hombre valiente. Y esa frase encierra una verdad que el mundo moderno ha intentado olvidar. No hay fortaleza sin prueba, ni sabiduría sin herida. Vivimos buscando comodidad, creyendo que la felicidad es ausencia de dolor. Pero los estoicos sabían que el dolor no llega para destruirte, sino para mostrarte de qué estás hecho. Cuando el cuerpo tiembla, el alma despierta. Cuando todo se derrumba, nace la oportunidad de reconstruirte más fuerte, más claro, más tú. La fortaleza invisible no se ve en los músculos ni en la voz firme, sino en la calma del que sufre en silencio y sigue caminando.
Porque el dolor, bien entendido, se convierte en energía pura, en combustible del espíritu. Cada decepción te enseña desapego, cada pérdida te enseña aceptación, cada fracaso te enseña humildad. Y juntos, esos fragmentos del sufrimiento se transforman en sabiduría viva. Ventajas del dolor aceptado. Te vuelve resistente ante la vida. Te enseña a valorar lo esencial. Te conecta con una fuerza interior que desconocías. Desventajas del dolor no comprendido. Te amarga y te cierra al aprendizaje. Te hace desconfiar del mundo. Te roba la fe en el propósito de tu camino. Por eso los estoicos no pedían una vida sin sufrimiento, sino una mente capaz de transformarlo en virtud. Y cuando entiendes esto, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en aliado, porque el fuego que hoy te quema, mañana será la luz que te guíe. Imagina vivir sin miedo a perder nada, sin depender del reconocimiento, sin necesitar que la vida cumpla tus expectativas. ¿Te imaginas la paz que habría en eso? Para los estoicos, la libertad más alta no consistía en tener poder, riqueza o control sobre los demás, sino en no depender del resultado. Era la capacidad de actuar con virtud, de darlo todo, y aún así estar en paz si el mundo no respondía como esperabas. Epicteto lo dijo con brutal claridad. No busques que las cosas ocurran como tú quieres, sino quiere que ocurran como ocurren y tu vida fluirá serena. Esta frase encierra una paradoja. Cuando dejas de esperar, todo lo que llega te parece un regalo. Cuando sueltas la necesidad de que la vida te deba algo, la gratitud reemplaza a la frustración. La mente que no espera nada lo recibe todo. Porque el alma que no exige, permanece invencible. Y esa es la verdadera paz interior que los estoicos perseguían. No la de un mundo perfecto, sino la del espíritu que se ha liberado de sus cadenas invisibles. Las cadenas del deseo, del ego, del ¿por qué a mí? Cuando aprendes a vivir sin esperar nada, te conviertes en dueño de tu destino, porque ya nada puede decepcionarte. Y lo más poderoso, cada momento se transforma en un milagro silencioso. El estoico no pide que el camino sea fácil, solo pide tener el coraje de recorrerlo. Porque la libertad más pura no consiste en obtenerlo todo, sino en necesitar menos y comprender más. Así, la vida deja de ser una lucha constante contra lo que no controlas, y se convierte en un baile sereno con lo inevitable. ¿Y tú? ¿Qué tan libre eres de tus propias expectativas? Si este mensaje resonó contigo, suscríbete a El Eco de los Sabios, donde cada reflexión busca despertar la filosofía dormida en tu interior. Dale like, comparte y comenta qué enseñanza estoica te marcó más. Porque recuerda, el sabio no busca fama, busca comprensión.